Buenos días a todos, mi nombre es Villalobos David, soy enfermero del Servicio de Neumología del Hospital del Niño Jesús. Actualmente realizo los estudios de espirometría y formo parte del equipo del Centro de Fibrosis Quística. El tema que me toca desarrollar es terapia inhalatoria. ¿Cuál es la técnica? Terapia inhalatoria es un método de administración de medicamentos que permite que estos lleguen directamente a la vía respiratoria y los pulmones. Se logra mediante una inhalación de fármaco en forma de aerosol o polvo fino. Esta vía de administración es fundamental para el tratamiento de diversas enfermedades respiratorias, como el asma, el EPOC y la fibrosis quística, entre otras. El objetivo que se busca es aliviar los síntomas respiratorios como la dificultad para respirar, la tos y la opresión en el pecho, controlar la inflamación y la obstrucción de la vía respiratoria, prevenir las exacerbaciones de las enfermedades respiratorias crónicas, mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades respiratorias y por último se necesita una menor cantidad de fármaco, por lo que los efectos adversos son menores. Fundamento de la terapia inhalatoria. La terapia inhalatoria se basa en la administración directa de fármaco a la vía respiratoria, lo que permite una acción rápida y eficaz con una menor exposición sistémica. Los principios son: deposición de partículas. El tamaño de las partículas del fármaco determinan su deposición en las diferentes regiones de la vía respiratoria. Partículas más pequeñas alcanzan la vía respiratoria distales y los alveolos, mientras que las partículas más grandes se depositan en la vía respiratoria superior. Mecanismo de acción local. La administración directa de la vía respiratoria permite que el fármaco actúe localmente, minimizando el efecto secundario sistémico. Esto es especialmente importante en el tratamiento de enfermedades como el asma y el EPOC, donde la inflamación y la obstrucción de la vía respiratoria son los principales problemas. Factores que influyen en la eficacia. La técnica de inhalación del paciente, el tipo de dispositivo inhalatorio y la característica del fármaco influyen en la eficacia de la terapia. La coordinación mano-respiración, el flujo inspiratorio y la capacidad de mantener la respiración son fundamentales para una deposición óptima del fármaco. Los tipos de inhaladores. Existen diversos dispositivos para la administración de terapia inhalatoria, cada uno con características y técnicas de uso específicas. Inhaladores. El fármaco se difunde en forma de aerosoles de pequeñas partículas sólidas. Dentro de estas tenemos los inhaladores de dosis medida y los inhaladores de polvo seco. Los nebulizadores. El fármaco se difunde en forma de aerosol de pequeñas partículas líquidas. Acá tenemos dos tipos, los jet y los ultrasónicos. Inhaladores de dosis medida. Un inhalador de dosis medida tiene un cartucho presurizado que se ajusta dentro de un dispensador plástico y que al activarlo libera el medicamento. Libera una dosis fija de medicamento en aerosol mediante un propelente. Requiere coordinación entre la pulsación del inhalador y la inhalación. Pueden utilizarse con aerocámaras espaciadoras para mejorar la deposición del fármaco. La técnica correcta del inhalador de dosis medida implica agitar el inhalador, expirar completamente, inhalar lenta y mantener la respiración durante 10 segundos. La coordinación mano-respiración es esencial. Eso es cuando se realiza solo con el aerosol. Ahora tenemos cuando se utiliza en la aerocámara o máscara con máscara facial. Aquí tenemos una figura. Retire la tapa del aerosol, agítelo con el aerosol hacia arriba, inserte la boquilla en la aerocámara, coloque la máscara cubriendo la nariz y boca, sellando con la cámara, apriete el aerosol, cuenta hasta 10 sin retirar la máscara mientras el niño respira lento y profundo. Si es necesario, repita los pasos 2 a 6 según la cantidad de disparos que se le indicó el médico. Espere 1 minuto entre cada disparo. Inhaladores de polvo seco. Liberan el medicamento en forma de polvo fino que se inhala mediante la propia inspiración del paciente. No requiere coordinación mano-respiración, pero sí un flujo inspiratorio adecuado,
Existen diferentes tipos de inhaladores de polvo seco, como lo de dosis única o multidosis. Ahí tenemos la figura de algunos de unidosis o multidosis. ¿Cuál es su principio de acción? Se basa en la generación de un alto flujo inspiratorio, que por efecto de Bernoulli produce la degradación de las macropartículas y la salida de la medicación desde el sistema hacia la vía respiratoria, que aseguran la coordinación entre la administración del fármaco y la inhalación. A diferencia de los inhaladores de dosis medida, tiene un contador de dosis faltante o un indicador de que restan poca dosis. Se recomienda a partir de los 8 años, aunque hay pacientes menores que pueden utilizarlo correctamente. Los sistemas unidosis tienen el medicamento dentro de la cápsula, las cuales vamos a introducir manualmente en el dispositivo para cada aplicación que realicemos. Ahí tenemos en la figura las diferentes monodosis que vienen. ¿Cómo usar? Estos son los pasos generalmente sobre cómo usar un inhalador de polvo seco. Quitar la tapa del inhalador, abrir la boquilla del inhalador, colocar una cápsula en el inhalador, presionar los pivotes para perforar la cápsula, realizar una exhalación completa lejos de la boquilla, colocar la boquilla en la boca haciendo un sello perfecto, realizar una inhalación rápida y profunda, retirar el inhalador de la boca, aguantar la respiración 10 segundos, sacar el aire, retirar la cápsula vacía, cerrar el inhalador. Y el último paso es enjuagarse la boca. Los sistemas multidosis cuentan con el medicamento en un reservorio o precargado dentro del dispositivo. Previo a la inhalación cargamos el dispositivo, con lo cual las válvulas dosificadoras preparan la cantidad exacta del medicamento para que se libere durante la inhalación. Ahí tenemos diferentes tipos de los multidosis que vienen. ¿Cómo usar correctamente? Es similar al anterior, solamente en este desenroscamos la tapa del inhalador. Sostener el inhalador en posición vertical, cargar la dosis, girar la rosca hacia la derecha y luego hacia la izquierda hasta escuchar el clip. Realizar la inhalación completa, o sea, vaciar los pulmones lejos de la boquilla, colocar la boquilla en la boca haciendo un sello perfecto. Realizar la inhalación rápida y profunda, retirar el inhalador de la boca, aguantar la respiración 10 segundos, sacar el aire despacio y si se necesita una dosis extra, esperar 30 segundos a 1 minuto y repetir desde el paso 3. Por último, cerrar el inhalador y enjuagarse la boca. Las ventajas son rápida y portátil, índice terapéutico adecuado, activado por la inhalación y no dañan la capa de ozono. La desventaja: no se pueden utilizar en pacientes no cooperadores, requiere un alto flujo inspiratorio, no se puede utilizar en pacientes NRM trocatomizado y en algunos pacientes provoca tos. Los nebulizadores convierten el medicamento líquido en un aerosol fino que se inhala a través de una mascarilla o boquilla. Son útiles para pacientes que no pueden utilizar los inhaladores de dosis medida o inhaladores de polvo seco, como niños pequeños o pacientes con exacerbaciones graves. El tiempo de administración es más prolongado que los de otros dispositivos. ¿Para qué sirve? Se usa para tratar afecciones respiratorias como el asma, la bronquitis, EPOI y otras condiciones donde se necesitan administrar medicamentos directamente a los pulmones. ¿Qué tipo de medicamentos se pueden utilizar? Se puede utilizar el nebulizador en los broncodilatadores, mucolíticos y otros medicamentos según la prescripción médica. Los nebulizadores tipo JET se basan en el efecto Venturi, por el que se transforma un fluido en un aerosol rompiendo las tensiones superficiales de este. Pueden utilizarse como aire comprimido, oxígeno o compresor. En pediatría se aconsejan con oxígeno de 6 a 8 litros por minuto. El funcionamiento. Estos nebulizadores utilizan un compresor de aire para generar un flujo de aire de alta velocidad.
Este flujo de aire pasa a través de un pequeño orificio, jet, en la cámara del nebulizador, donde se encuentra el medicamento líquido. La alta velocidad del aire descompone el líquido en pequeñas partículas, creando un aerosol que se inhala. La característica: son robustos y duraderos, pueden nebulizar una amplia gama de medicamentos, entre ellos broncodilatadores. El tamaño de las partículas del aerosol pueden variar según el diseño del nebulizador y el flujo de nebulizadores ultrasónicos. Requiere una fuente de electricidad. Las ondas ultrasónicas pueden inactivar según medicamentos que estén en suspensión, motivo por el que se desaconseja para los corticoides inhalados. Es más caro que el tipo jet. Funcionamiento: estos nebulizadores utilizan vibraciones ultrasónicas de alta frecuencia para generar el aerosol. Un traductor ultrasónico sumergido en un recipiente con agua vibran creando ondas que se transmiten al medicamento líquido. Estas ondas fragmentan el líquido en partículas finas formando el aerosol. Las características: son silenciosos, pueden nebulizarse grandes volúmenes de líquido rápidamente y el tamaño de las partículas del aerosol es generalmente uniforme. La técnica correcta: lávese bien las manos, arme la máquina nebulizadora, la manguera, el vaso, la boquilla o mascarilla según las instrucciones. Prepare la solución. Informar procedimiento, siempre tener en cuenta la posición del paciente. Sujete firmemente la mascarilla, asegúrese de que le quede bien ajustado sobre la nariz y la boca. Iniciar la nebulización y se toma más o menos entre 10 a 15 minutos. Retire la boquilla, la mascarilla y apague el nebulizador. Recomendaciones del cuidado y limpieza de los dispositivos. Inhaladores de dosis medida. No exponerlo a alta temperatura o dejarlo expuesto a la luz solar. No refrigerarlo. No perforar el cartucho. Realizar 2 pulsaciones al aire cuando el inhalador sea nuevo o no se haya utilizado en varios días. Con respecto a la aerocámara, son de uso personal, se recomienda limpiarla una vez por semana, separar las piezas de la aerocámara y lavarla con agua y jabón neutro. Dejar secar sin frotar y si presentan fisura o se encuentra en mal estado se debe cambiar. Los inhaladores de polvo seco, guardar el inhalador en un lugar seco para evitar exponerlo a la humedad. La limpieza se puede realizar con un paño o papel seco alrededor de la boquilla después de cada uso. No sumergirlo en agua. Y con respecto a los nebulizadores, es importante limpiar después de cada uso para evitar la acumulación de residuos o la proliferación de bacterias. Lave el vaso de medicina, la boquilla y la mascarilla con agua tibia y jabón. Enjuague bien las piezas, déjelas secar al aire libre sobre una toalla de papel. Y ahora, como un resumen, un cuadro comparativo de los dispositivos inhaladores que vimos, tenemos la característica de los 3 tipos: el inhalador de dosis medida, el polvo seco y el nebulizador. Con respecto al mecanismo, los inhaladores de dosis medida son propelentes, el inhalador de polvo seco es una inhalación del paciente y el nebulizador es aire comprimido o ultrasonido. La coordinación mano-respiración: en el inhalador de dosis medida sí es requerida, el inhalador de polvo seco no requerida y el nebulizador no requerida. Flujo inspiratorio: es lento y constante en el inhalador de dosis medida. Es rápido y profundo en el del polvo seco y el del nebulizador es normal. Con respecto a su preparación, en el inhalador de dosis medida se debe agitar y en el polvo seco se debe cargar la dosis y en el nebulizador preparar la solución. El tiempo de administración es corto, 1 o 2 inhalaciones de dosis medida. También lo mismo es corto, 1 o 2 inhalaciones de polvo seco y el de nebulizador entre 10 a 15 minutos. La cámara espaciadora es compatible en el inhalador de dosis medida, es no compatible en polvo seco y es no compatible en el nebulizador. La edad del paciente: en dosis medida puede ser niño y adulto, en el inhalador de polvo seco también niños y adultos y en el nebulizador todas las edades. La limpieza: en el inhalador de dosis medida es regular, en el polvo seco es semanal y en el nebulizador es diario. La ventaja:
El inhalador de dosis medida es portátil y bajo costo. El inhalador de polvo seco es fácil de usar y no requiere coordinación. Y el nebulizador es dosis alta, útil en exacerbaciones. La desventaja: requiere coordinación en de dosis medida. El de polvo seco depende del flujo inspiratorio y el de nebulizador es voluminoso y el tiempo de administración es largo. Ejemplo, en el inhalador de dosis medida tenemos el salbutamol, el fluticasona. En el polvo seco tenemos el salmeterol, el budesonide. Y en el nebulizador también podemos tener el nebulizador o bromuro de dipropeto. Podemos concluir diciendo que los mayores de 8 años y cooperadores inhaladores de polvo seco son el método de elección. Los menores de 8 años y traqueotomizados son los inhaladores de dosis medida con aerocámara, son los indicados. Y los que no colaboran, crisis obstructiva severa o reciben medicaciones no disponibles en otra forma, los nebulizadores. Crisis obstructiva leve y moderada, los inhaladores de dosis medida o nebulizadores. Muchas gracias.